Hermanos, que la paz de nuestro Dios sea la que gobierne nuestros corazones y que la palabra de Cristo siga abundando en nosotros. Le doy las gracias a Dios por estar aquí ante la presencia de todos ustedes. También le doy las gracias a mi hermano Luis Sardina, porque me escogió para traer el mensaje de hoy, esperando que este mensaje sea para nosotros de edificación personal, pero más aún para aquellos que no han creído, que sea para salvación de sus almas. Antes de comenzar, quisiera ir en oración ante el trono de Dios y que ustedes me acompañen. Oremos. Padre amado, le adoramos y lo reconocemos como el Dios Todopoderoso. Le pedimos, Padre, que abra nuestros entendimientos, nuestros oídos espirituales para poder recibir su palabra que se expresa a través del Evangelio de su amado Hijo Jesucristo. Que nos prepare, Padre, para recibir todas las cosas que redundan en bendición. Ayúdenos, Padre, a poder creer cada día más en su poder. Le pido esto a través de su amado Hijo. Amén. En la mañana de hoy estaba oyendo a mi hermano Raúl, ¿verdad? Llevando el mensaje. Y los versos que usaba, bíblicos, yo veía como cuando Juan el Bautista preparaba el camino de Jesús, ¿verdad? Él mencionaba muchos de los textos que tal vez yo voy a hablar, o la guía de lo que yo voy a hablar. Pero también en los himnos de alabanza, que se vieron, hermanos, todos muy bonitos, cantando alabanzas a Dios, cánticos de certeza que refuerzan nuestra fe, convencidos de que somos de Jesús, de que pertenecemos a Cristo y que estamos bien con Él, fortalecidos en Dios. Pero pregunto, ¿pertenecemos a Cristo? Entiendo que todos pertenecemos a Cristo. Y si alguno no pertenece a Él, hoy tendrá la oportunidad de ser parte de Él. Preguntamos, ¿es Cristo el que determina nuestro comportamiento aquí en la tierra? ¿O pertenecemos a nuestras emociones y son estas las que controlan nuestra manera de comportarnos? Querido amigo, querida hermana y hermanos, la vida en la tierra nunca ha sido fácil y esto lo sabemos. La Biblia nos exhorta a que estemos sobrios, velando, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro, buscando a quien devorar, según Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Como le pasó a Job, el adversario quiere quitarnos la salud y puede quitarnos también las cosas
materiales y puede quitarnos nuestros seres que amamos. Satanás quiere vernos caer. Él quiere minar nuestras mentes y que sean nuestras emociones que controlen nuestra vida y no Dios. Quiere debilitarnos para que perdamos nuestra esperanza que proviene de Dios. Es un enemigo peligroso y agresivo que busca activamente dañar a los creyentes. La palabra nos insta a resistir y a estar firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo, según Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Pero Cristo nos dice, no tema, cree solamente. Y ese es el tema, queridos hermanos, que he puesto al mensaje de hoy. No tema, cree solamente. ¿Y qué es creer? Es aceptar algo como verdadero sin necesidad de tener una prueba directa o demostración de ella. La Biblia la define como fe. Según Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es un pilar fundamental en la Biblia. Es una virtud que se destaca a lo largo de sus páginas y que es esencial para tener una buena relación con nuestro Dios. También dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y vuelvo y repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Realmente estamos buscando a Dios? La fe se define no solo como creencia, sino como una confianza activa que lleva al ser humano a la acción y a la obediencia. Consideremos a Abraham, el padre de la fe. Su historia en la Biblia muestra un ejemplo de obediencia y confianza a Dios, incluso en situaciones difíciles. Su fe se manifestó en su disposición a seguir las instrucciones de Dios, a pesar de las incertidumbres y las promesas que parecían difíciles de cumplir. Dice la palabra que él, al obedecer, su fe le fue contada por justicia. Como dice en Romanos capítulo 4, verso del 18 al 22, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham no confió en sí mismo. Creer no es lo que yo creo. Creer es poner nuestra confianza en un ser más poderoso. Eso es fe, hermano. El hombre muchas veces vive equivocado. Yo tengo fe. Yo tengo fe, por eso hago esto. Fe. ¿Qué clase de fe es esa? Que tú confíes en ti mismo. ¿Eso es lo que tú me quieres decir? No, hermano. Nuestra fe proviene de Dios. Nuestra fe proviene del Evangelio. Ahí es que tiene que estar nuestra fe, queridos hermanos. La fórmula ganadora de Abraham fue, primero, él no dudó. Y segundo, simplemente creyó. Creyó en el que le estaba hablando. ¿Y qué es simplemente creer para Dios? Porque muchas veces oímos simplemente cree, pero no entendemos lo que significa creer. ¿En qué creyó Abraham? Pues mire, hermanos, dice la palabra en Génesis 26, hablando Jehová Dios de Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Eso es lo que significa creer, queridos hermanos. Eso es creer. Quitémonos de la mente lo que muchas veces pensamos, yo creo. ¿Y qué? Creer es hacer la voluntad de Dios. Es moverse. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso es lo que dice la palabra. Por esa razón, hermanos, su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó, Abraham obedeció la voz de Dios. De igual manera, si nosotros obedecemos a la voz de Dios, nuestra fe será contada también por justicia. Y hermano, eso no lo digo yo. Oigamos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 4, versos del 23 al 25. Y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que levantó de los muertos a nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si nosotros creemos en Dios, en que Él tuvo el poder para levantar a su Hijo Jesucristo y lo obedecemos, también nosotros vamos a ser justificados como Abraham. Amado hermano y amigo, creemos que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro.
Creemos que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues si creemos, nuestra fe también será contada por justicia, porque estas son promesas de Dios para los que creemos. Pero no dudemos, porque la duda puede socavar la fe, la confianza y la esperanza. El que duda es comparado como las olas del mar que son llevados de un lado a otro por el viento, inestables y sin dirección. Así es el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Y no piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, según Santiago capítulo 1, verso del 6 en adelante. También debemos saber a quién oír. La Biblia a lo largo de sus libros enfatiza la importancia de oír, no solamente en sentido físico, sino principalmente en el sentido espiritual, al escuchar y a obedecer la voz de Dios y su palabra. Oigamos lo que dijo Jehová al pueblo hebreo. Deuteronomio, capítulo 28, verso 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente, perdóname aquí que me cambié esto aquí sin querer. Deuteronomio. Perdón, hermanos, que toqué algo aquí y me voló. Anyway, déjame ver lo que lo consigo. Está arriba, ok. Pues dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero no solamente Jehová habló, también habló su Hijo acerca de estas cosas cuando dice en Lucas capítulo 11, verso 28, y lo voy a leer según la traducción lengua actual, que dice: pero Jesús les respondió, dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Hoy Dios nos habla, queridos hermanos, por medio de su Hijo. Muchos quieren oír a Dios, pero Dios, en su divina misericordia y voluntad, escogió a su Hijo. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra en la cual creemos se llama el Evangelio, la cual se revela por fe, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versos del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, amigos, somos justificados por creer a la palabra de Dios. Cuando Jesús vivía en la tierra como hombre, tenía el poder de hacer milagros. Y muchos se allegaron a él creyendo y fueron sanados, como fue el caso de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Y quisiera que volvamos a repasar la lectura bíblica de la mañana que se encuentra en Marcos capítulo 5, y la historia es del 21 al 43, pero voy a hacer un pequeño recuento, posiblemente voy a dejar cosas fuera, pero oigamos. Cuenta la historia de un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, que tenía una hija que estaba agonizando. Y estando Jesús a la orilla del mar, se postra ante sus pies con la certeza que Jesús podía salvar a su hija. Simplemente con poner las manos sobre ella, y lo invitó a que fuera a su casa. Jesús accede a su petición y caminó a la casa de Jairo. Le seguía una gran multitud. Y una mujer que padecía de una enfermedad de flujo de sangre que la atormentaba hacía 12 años y la cual había gastado todo lo que tenía en médicos, pero su condición seguía empeorando. Esta, cuando oyó hablar de Jesús, se abrió entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Seguramente lo que oyó de Jesús fue que él tenía el poder para salvarla y creyó. Y dice la palabra que en ese mismo instante que tocó el manto de Jesús, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y temerosa y asustada se postró delante de él. Y Jesús le dijo a la mujer: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana del azote. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa de Jairo y le dijeron: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro? Y oyéndolo Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Y el fin de la historia, hermanos, que llegaron a la casa de Jairo y su hija, que tenía 12 años, fue resucitada. Y ahora pregunto, ¿qué aprendemos de esa historia? Hermanos, aprendemos de esa historia que tenemos que oír al que fue enviado de parte de Dios, y ambos oyeron a Jesús. Ambos creyeron y reconocieron que Jesús tenía el poder
para salvarlos. Ambos actuaron y fueron y se postraron ante Jesús, demostrando que tenían la fe puesta en él. Para el que cree en Jesús, todo es posible. Después que Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado al tercer día, recibió del Padre todo poder. Dice la palabra en Mateo 28, del 16 al 20, pueden buscarla. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hago la pregunta: ¿qué aprendemos de este texto? Primeramente aprendemos que hay que adorar. Segundo, aprendemos a no dudar, como algunos que dudan. Aprendemos que hay que reconocer que Jesús tiene todo el poder. Aprendemos que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio. También de la necesidad de ser bautizados y de obedecer el Evangelio. Y sobre todo, tener la confianza de saber que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Ahora, nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene el poder para llegar a los confines de la tierra por medio del poder del Evangelio, para perdonar nuestros pecados y salvar nuestras almas de ser condenadas en el infierno. Y lo único que necesitamos es creer. Sí, hermanos. Veamos algunos ejemplos de personas que creyeron al Evangelio de Jesús. Dice la palabra en Hechos capítulo 8, verso 36 al 38, que el eunuco oyó el mensaje de Jesús y se bautizó de inmediato por medio de Felipe. Otro ejemplo que se encuentra en Hechos 16 del 13 al 15. Lidia y su familia recibieron el mensaje y fueron bautizados en ese mismo día por medio de Pablo y los que lo acompañaban. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos 19, verso del 1 al 7. 12 hombres en Efesios, discípulos
que habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Ellos oyeron el mensaje de Jesús y se bautizaron al momento por medio de Pablo y de los que lo acompañaban. Me acuerda el estudio que estaba llevando el hermano de personas que fueron bautizadas en otras denominaciones que muchas veces son humanas y no de Dios. Que cuando oyen el verdadero evangelio, vuelven y se bautizan. Ahora bien, hermanos, que hago otra vez la pregunta: ¿qué aprendemos de estos textos bíblicos? Aprendemos que todos los que recibieron el mensaje del evangelio y creyeron fueron bautizados de inmediato. Hoy nosotros hemos oído el evangelio. Hemos oído a quién debemos de creer. ¿Y qué es lo que significa creer? Es obedecer la palabra de Dios, hermano. Tomar acción inmediata. Eso es lo que significa. ¿Qué aprendemos? Que hay un solo bautismo. Y ese bautismo es cuando lo hacemos en plena certidumbre de fe, en pleno conocimiento, en pleno raciocinio. Hay muchos llamados cristianos que son bautizados cuando son bebés. Pero claro, cuando leen la Biblia, yo fui bautizado, la Biblia lo dice. Ese bautismo no sirve. Porque no lo hiciste con pleno conocimiento. No lo hiciste con plena certidumbre de fe, sabiendo en quién tenías que creer. Y aún siendo nosotros adultos que provenimos de diferentes religiones, somos bautizados y no sabemos la razón por la cual fuimos bautizados. Pero cuando conocemos el verdadero bautismo, un solo bautismo, y lo reconocemos que viene de parte de Dios, ese es el momento que tienes que hacerlo. Hoy Dios te da la oportunidad. Hacemos la invitación. Ahí vemos parte de qué es lo que tiene que hacer. Y le hago esta pregunta: ¿qué te impide bautizarte de la misma manera que las personas de la Biblia y hacer a Jesús el Rey de tu vida? ¿Qué lo impide? ¿Será que lo impiden tus emociones? Pongamos nuestras emociones a las manos de Dios. Le voy a pedir a nuestro hermano Javier, estaba mirando, Javier, que pase aquí al frente, para que traiga el cántico de invitación. Y hermano, esto me acuerda lo que han leído la Biblia, ¿verdad? Cuando venía un ángel o algunos varones de parte de Dios a traer una noticia, un ejemplo, a estas mujeres que eran estériles, y le hablaba de que iban a concebir, ¿qué hacían ellas? Se reían. Se reían, porque para el hombre era imposible. ¿Y sabe lo que decía el ángel o
o los varones que venían de parte de Dios, ¿habrá para Dios algo imposible? Ellos sabían quién era Dios. Por eso le traían el mensaje. Hoy Dios te trae el mensaje. Mensaje de salvación. ¿Vas a hacer, te vas a reír? ¿Te vas a reír? ¿O crees que Dios no tiene el poder para salvar tu alma? Mientras que el hermano canta, te invitamos. Simplemente cree y obedece, hermano.